Dios me ha dado una palabra que le titulé Decisión Segura. Una decisión segura. Quiero llevarlos a lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 10, desde el versículo 9, porque esta palabra está enfocada no solamente a las personas que llegan por primera vez a una iglesia, sino a cada uno de nosotros como personas antiguas que estamos caminando con el Señor. El día que usted tomó la decisión, el día que yo tomé una decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fue una decisión, una buena decisión, y por eso hoy quiero que usted pueda confirmar en el nombre de Jesús que esté seguro de esa decisión que hizo un día, que no dude de que fue el Señor Jesucristo quien le hizo el llamado. Juan 1, 11 y 12 lo dice. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra bendita que tú nos vas a dar en esta mañana. Agradezco primeramente por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Espíritu Santo, yo te he invitado y te sigo invitando para que ministres este mensaje a un pueblo que tiene hambre, un pueblo que tiene sed de ti, Señor, un pueblo que anhela recibir tu palabra, un pueblo que obedece, que se somete a tu palabra, está en este lugar, Señor. Muchas gracias por ellos. Sean benditos, como dice tu palabra, seamos benditos no solamente nosotros, sino toda nuestra descendencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 9. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 dice eso, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios y es útil, y comienza a decir para qué es útil la palabra de Dios. Vamos a mirar hoy para qué es útil la palabra de Dios para su vida y para mi vida. Y antes de iniciar quiero darle una sugerencia. No es que ustedes vayan a imitarnos a nosotros como pastores. El único que dijo imíteme a mí, ¿quién fue el que lo dijo? El apóstol Pablo dijo imíteme a mí como yo imito a Cristo. Tenía una autoridad muy grande para decirle eso, pero sí quiero hacerle una sugerencia de acuerdo a lo que hicimos con nuestra esposa en el encuentro. Allá nos estuvieron ministrando no pastores, nos estuvieron ministrando personas que trabajan allá, sirven a la obra del Señor. No puedo decirle que ellos no eran líderes los que estaban ministrándonos, pero sí estoy seguro que el que estuvo ministrando mi vida y estuvo ministrando a mi esposa no eran pastores, pero el título es lo de menos. ¿Sabe qué es lo importante? Que había un corazón lleno de Dios, dispuesto de Dios allí para ministrarnos, y que nosotros estábamos dispuestos también a dejarnos ministrar. El título de pastor en ese encuentro, parece feo lo que voy a decir, no tiene ninguna importancia allá. Y eso es bueno, porque se baja uno. Y uno no está diciendo, ¿cómo usted me va a decir que para poder recibir del Señor tengo que levantar las manos? Y me levantaba las manos cada nada, y levante las manos. Pero él había algo, él no sabía que Dios nos había colocado como pastores. Y yo no fui con una altivez y un orgullo, ni mi esposa tampoco, ni habían con nosotros como dos pastores más, a decir, ¿cómo me viene usted a decir que levante las manos si yo soy pastor? ¿Sabe, hermanos, por qué les comento esto? Porque predique quien predique, es la palabra de Dios la que va a ser ministrada, y el corazón de cada uno de nosotros tiene que estar receptivos a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Si yo vengo a enseñarles a ustedes o a darle una palabra mía, créame que a mí se me acaba en 3 minutos, porque yo no soy muy expresivo. Le digo unas 4 palabras y ya ahí quedé en cero. Pero como yo no voy a hablarles mis palabras, es la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Ezequiel? Le dijo, vaya y le predica a esta gente. Predíquele a esta gente que es rebelde. Predíquele a esta gente que tiene una frente dura de hierro.
Pero ¿sabe qué? Usted le va a predicar, le va a hablar, son mis palabras. No vaya a hablar cosas que no le mandé a hacer ni a decir. Entonces, cuando alguien predica la palabra de Dios, que dice el libro de Hebreos, que es viva y eficaz, esa palabra de Dios tiene que penetrar allí. Y al penetrar allí al corazón, comienza Dios a ayudarnos para discernir qué es lo que hay aquí. Por eso, este texto que le voy a leer, a ustedes le voy a compartir, es un texto que usted lo conoce muy bien, pero vale la pena empezar a recibir en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tenga en cuenta esto, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor, Él es el mismo que el Señor es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La decisión segura, cuando nosotros vamos a tomar una decisión cualquiera, debemos estar seguros de lo que vamos a hacer. Usted ha notado, los que nos casamos o los que somos casados, cuando llegamos al altar, nosotros nos casamos por la iglesia católica con mi esposa. Ay, ustedes pastores se casaron así. No, eso hace muchos años, más de 35 años. El sacerdote, cuando estaba allí guiándonos en la ceremonia, antes de llegar allí al altar, mi esposa y este servidor tomamos una decisión segura. Y terminó diciendo, hasta que la muerte ¿qué? Los separe. Esa es una decisión bastante segura, tiene que ser. Porque es hasta que la muerte los separe. Cuando nos dice hasta que la muerte nos separe, no interesa lo que sucede en el camino, no interesa lo que pase en el camino, pero es hasta que la muerte nos separe. Son decisiones seguras. Cuando nos pusimos de acuerdo para decir cuántos hijos vamos a pedirle al Señor, son decisiones seguras. Cuando usted va a hacer un negocio o ha hecho negocios, hay que tomar decisiones pero seguras. Y no hay nada más seguro que pedirle el concepto ¿a quién? El permiso a Dios. Entonces, el ser humano por naturaleza busca la seguridad. Yo considero que no hay una persona aquí en la tierra que no busque la seguridad y la estabilidad. Todos buscamos seguridad y estabilidad. Alguien habló conmigo en estos días, no de aquí de Neiva ni de la congregación, habló conmigo que tiene mucho dinero y me dijo, me siento solo, me siento vacío, estoy desesperado, no hay qué hacer. Y le dije, ¿sabe cuál es el problema suyo? Dos problemas. Uno, no tiene a Dios verdaderamente en su vida como su Señor. Y dos, no tiene mujer. A uno le hace falta la esposa. ¿Cierto, hombres? Es en serio, hermano. A uno le hace falta la esposa. A la esposa le hace falta el esposo. Entonces nos hace mucha falta esto. ¿Y por qué? Porque hay un vacío allí, no hay estabilidad. Este hombre, su estabilidad emocional estaba perdida, su estabilidad sentimental está perdido, porque no todo es dinero. Le dije, no todo es dinero, no todo es trabajo y trabajo y trabajo, porque es que después de que se canse uno o se enferme, ¿qué va a hacer? Nada. Tiene que dejar que otros lo hagan. Entonces todos buscamos seguridad y estabilidad, y aún los animales
buscan seguridad y estabilidad. Cuando yo miro esto de que aún los animales buscan seguridad y estabilidad, a la finca allá a Peniel apareció un perro. Entonces aparece un perro allí, un vagabundo, un perro que andaba por ahí, por todos lados, al fin perro. Entonces estaba por ahí. Y no es el cuentahuesos ni nada de eso, pero es un perro que llegó allí, colimocho, llegó allá. Y entonces yo le dijimos al mayordomo, uy, aquí hay muchos perros. Y le dijimos a la esposa, el mayordomo, hay muchos perros, ¿para qué tantos perros? Hay que sacar este perro. Lo sacaba uno, se volvía, no se dejó sacar. Lo cierto es que ahora se cree señor de la casa. ¿Qué estaba buscando este animal? ¿Usted cree que una estabilidad? Él estaba buscando un lugar donde vivir. Él ya se había cansado de andar ahí por las carreteras, por los campos. Y él dijo, yo necesito una estabilidad, yo necesito quien me dé de comer. Porque come ese animal. Entonces, ¿qué pasa? Aún los animales están buscando estabilidad. Los animales están buscando por su naturaleza seguridad. Ellos están buscando esto. Y cuanto más nosotros como seres humanos, y toda persona normalmente quiere tener una seguridad, una estabilidad económica. Sí, todos queremos tener esto. Y usted ha escuchado a algunos que dicen, jóvenes, y los felicito, yo voy a trabajar duro, voy a trabajar bastante. ¿Por qué? Porque cuando esté a la edad de mi papá o de mi mamá, quiero tener el dinero suficiente para no matarme tanto como ellos lo están haciendo ahora. Pues si usted no se pone las pilas, pues va a llegar el tiempo en que le toca darle también durito a esto. Entonces, se busca la estabilidad económica. ¿Y cómo la encontramos la estabilidad económica? Tomando decisiones seguras, siendo buenos administradores, jóvenes, buenos administradores, y nosotros también los adultos siendo buenos administradores. Si yo busco una estabilidad económica, al tomar decisiones seguras, ¿para qué? Para tener un mejor futuro. ¿Sí? Algunos piensan en la pensión, están pensionados, los van a pensionar, gloria a Dios, eso está muy bueno. Es muy importante esto porque usted trabajó un tiempo para ser pensionado o pensionada, pero nosotros los que no tenemos en este momento posibilidad de ser pensionados por los jóvenes que somos, por los muy jóvenes, no es por eso, porque nunca tuvimos un trabajo, yo nunca tuve un trabajo estable para decir ya se puede pensionar. Pero algo muy importante es que usted quiere disfrutar de esa seguridad, de esa estabilidad económica también o financiera. Hay muchas maneras que Dios le da a uno estrategias para que en un futuro usted pueda disfrutar de lo que un día también trabajó. Amén. Entonces todos tenemos también tener una estabilidad laboral. Usted que está laborando, usted no está trabajando allí diciendo, pues que me saquen, no hay problema. No, usted quiere tener una estabilidad laboral. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque usted necesita que allí haya una estabilidad para su vida, algo seguro en la cuestión del trabajo. Alguien dice, no, es que eso no es seguro. No, si usted está, Dios está allí guardándolo. Si es una persona que se somete a las autoridades, si es una persona íntegra en su trabajo, usted tendrá una estabilidad laboral. ¿Y qué debo hacer yo para tener esa estabilidad? Sencillamente con un buen comportamiento. Entonces alguien puede decir, pero yo fui un buen trabajador y a mí me sacaron. Mire, cuando teníamos la edad con mi hermano, aquí uno de mis hermanos, trabajábamos 4 en una empresa, estábamos muy niños, no hace mucho, nos ganábamos 5 centavos, 5 pesos, 5 centavos en ese tiempo. Y entonces dijo el patrón, bueno, son 4 hermanitos, entonces necesito sacar uno. Hay que sacar uno y lo voy a sacar. Preparó el corazón para el que fuera a sacar, y lo voy a sacar no por mal trabajador, sino que tengo que sacar uno, y es usted. Y me dijo a mí, yo, bueno, sí, listo. Yo muy fresco salí, pero tan pronto cerré esa puerta me fui llorando de camino. Me fui llorando porque yo quería la estabilidad, yo quería ese trabajo, pero se me acabó, ¿ya? Y era buen trabajador también. Pero ¿qué pasa?
nosotros, así lo saquen o no lo saquen a uno, quiere una estabilidad, una buena estabilidad. Y toda persona quiere tener una estabilidad segura en la familia, en el hogar, que esto es lo más bonito, esto es lo que más me gusta a mí. Tener una buena estabilidad en el hogar es lo mejor que pueda suceder. Y para tener una buena estabilidad, seguridad en nuestra casa, es necesario que dejemos que Dios nos edifique nuestra casa. De lo contrario, nosotros no vamos a poder tener una estabilidad en nuestro matrimonio, no vamos a poder tener una estabilidad allá con nuestros hijos. Ahora, si nos hemos preguntado, de acuerdo a esto, muy sencillo que les he estado hablando, ¿cuál es el interés que existe entonces hoy en día para tomar una decisión segura de salvación? Vamos a hablar de la salvación. ¿Cuál es? Eso es lo que yo me preguntaba, ¿cuál es el interés que existe hoy en día para tomar una decisión segura en la salvación? ¿Cuál es esa decisión? Entonces, porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días? Que muchos no tienen interés por la salvación. Usted les comparte o les dice la palabra a alguien allá que no conoce el Señor y están viviendo en un caos, están viviendo en muchos problemas de toda clase, y usted les habla de Dios y se enojan porque les habla de Dios. ¿Qué pasa? Que no hay un interés en la salvación, no hay un interés en tomar una decisión segura de salvación. Hay otros que, aunque saben que Dios les llamó para ser salvos, no están interesados tampoco. ¿Por qué? Porque están descuidando la salvación. Ayer en una reunión de pastores que yo estuve, un pastor estaba al lado mío y dijo: ¿sabe qué, mi hermano? Dios me está llevando a predicarle a la iglesia es de arrepentimiento, de pecado, de conversión. Y yo le dije: es lo mejor. Yo creo que ya es el tiempo de dejar un poco de lado el estar hablándole a la iglesia solamente de promesas. Todos sabemos que Dios tiene miles de promesas en su palabra para sus hijos. Todos sabemos que Dios lo único que quiere es que usted y yo seamos prosperados en todo, dice su palabra. Pero yo creo que sí es bueno que nosotros empecemos a meditar más y caminar más en los caminos del Señor, y a preocuparnos, a interesarnos más por la salvación que por el dinero. ¿Sí están de acuerdo? Claro, porque es que estamos en un mundo de afanes por la plata, un mundo de afán, de desespero, que ya no se come porque necesito es trabajar, que ya no se quiere comer así tenga el dinero para hacerlo, así le tengan servido allá y venga porque se les enfría, venga porque le pisan las moscas, venga porque esto y por aquello, pero no se quiere sino solamente trabajar y trabajar, porque entre comillas se quiere hacer dinero. Cuando la persona trabaja y trabaja y trabaja, no es pecado trabajar, pero sí es pecado abusar contra su propio cuerpo, porque ese cuerpo no le pertenece a ninguno de los que estamos aquí, sino solamente a Dios. Esa vida le pertenece a Dios, y el espíritu de vida es el espíritu que Dios nos entregó con ese aliento, ese soplo allí. Esa es la vida, y la Biblia dice que cuando usted y yo partamos de esta tierra, el espíritu vuelve a Dios, que a Dios le pertenece. Amén. Entonces, cuando se abusa con trabajar y trabajar, que no se come, que así esté enfermo o enferma, de rastra allí está trabajando, cuando le dicen: estése quieto, estése quieta. Es que si yo no trabajo, entonces ¿quién lo va a hacer? Sí, lo va a hacer otro. Cuando uno se muera, otro lo va a hacer. ¿Sabe por qué me agradó tanto que Dios hubiera usado a esta mujer? Porque me doy cuenta que yo no soy muy indispensable tampoco. Que así Dios le haga el llamado para llevárselo al cielo, porque para el cielo yo me voy a ir. Entonces Dios tiene otras personas para que sigan predicando la palabra de Dios. Hay personas que no están interesadas, no quieren esforzarse para nada, ya que prefieren lo más fácil. Mire, yo le doy gracias al Señor por ustedes.
Y le doy gracias al Señor por las estrategias que ha venido dándonos para edificarnos. Y quiero recordárselas, ¿por qué? Porque Dios me las recordó para que aprenda a ser agradecido. Y Dios me dijo: les he dado un domingo para que se reúnan con la iglesia y la edifique. Les he dado un miércoles para que oren, para que empiecen a orar, a clamarme. Clamen a mí, yo les voy a responder. Les he dado un semillero para que vayan y se edifiquen. Les he colocado un ayuno para que vengan a fortalecerse los sábados. Entonces, y aparte de eso, les he dado un devocional diario para que se edifiquen. No tenemos ninguna excusa para decir: Señor, es que en la iglesia no había nada que hacer, como dijo alguien un día. Es que no había nada que hacer. Aquí tenemos mucho trabajo. Les he dado una oportunidad porque les he hecho el llamado a todos para que me sirvan. Qué bonito es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ayer estuvimos hablando de esto en el capítulo 21, que dice que sus siervos le van a adorar a Él. Los que le sirvan le van a adorar a Él. Entonces esto es una preparatoria. Dios nos está preparando. Hay muchas maneras para servirle al Señor. Por eso muchas personas no están interesados en la salvación, a pesar de que ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué? Cuando yo muestro que no estoy interesado en mi salvación, cuando no me gusta que me corrijan. ¿Usted sí conoce evangélicos que no les gusta que les digan nada? Y mi esposa me ha corregido cuando yo digo: es más peligroso que un evangélico tibio, porque un evangélico tibio es de lo más delicado. Por eso hay gente que no les gusta que les digan nada. Hay gente que no les gusta que le corrijan y están poniendo en riesgo su propia salvación. Porque si le dicen: es que hermano, usted necesita. Mi esposa le dijo un día a alguien que llevaba muchos años en el evangelio, le dijo: usted lo que necesita es nacer de nuevo, no más. No le falta nada, sino nacer de nuevo. Como aquel que quiere casarse, como la canción antigua, que no le falta sino la novia y la plata. Entonces, de igual manera, así sucede con la persona que no está interesada en la salvación. Se le guía por los caminos que tiene que ser y no les gusta nada que les corrijan. Entonces ese es el problema con la salvación. Toda persona debe saber con toda seguridad, y yo sé que nosotros lo sabemos, que existe salvación. Amén. Que sí existe la salvación o la vida eterna, el cielo. Pero también sabemos que existe la condenación o el infierno, la vida de muerte. Al saber que existen tanto la salvación y que existe la condenación, entonces debemos estar seguros que cuando partamos de este mundo, de esta tierra, porque todos somos extranjeros en esta tierra. No sé si usted haya estado en algún país, y si estuvo en algún país en un tiempo y se regresó nuevamente a su tierra, es porque usted no pertenecía a ese país, a no ser que durara mucho tiempo y le dieran la ciudadanía y allá se quedara. Pero si regresó es porque consideran que Colombia es su tierra. De igual forma, nosotros sabemos, la Biblia dice que somos extranjeros en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a estar mucho tiempo aquí. ¿Sí? ¿Usted sí ha notado? Cuando miramos a nuestros nietos, cuando miramos a nuestros hijos y uno los ve allá radiantes en su juventud, hermosos, y entonces uno vuelve un poquito el cassette, digamos así, a la antigua, el cassette, y se acuerda que uno también fue joven. ¿Qué pasa con esto? Y es que nos parece como un bolero que había la otra vez: parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mis brazos. Entonces, ¿qué pasa? Parece que fue ayer,
¿Sí? Parece que fue ayer que un día estábamos jóvenes por ahí, brincando, nadando, haciendo todo lo que un joven, aunque hoy en día los jóvenes no hacen sino, nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? El tiempo ha venido pasando rápido. Así como dice en Daniel que la ciencia aumentará, y es cierto, así como dice la Biblia que en los últimos tiempos se acortarán por causa de mis escogidos. Eso dice la palabra, por eso es que mire la hora, ya son las 9:15. ¿Y qué hace que nos levantamos nosotros? Todo esto va pasando rápidamente y por eso el Señor dice que usted y yo somos extranjeros en esta tierra. Y cuando Él nos lleve allá al cielo, a esa ciudadanía, no necesitamos visa ni nada de eso. Lo que necesitamos es la salvación para entrar allí. Hay que tener esa seguridad de que estaremos en su gloria eterna. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque la gloria eterna, como dice la palabra, es para todo aquel que en Él cree. Es para todo aquel que en Él cree, su gloria eterna. Por eso es necesario que usted y este servidor cuidemos de esa salvación. No juguemos con ella, no nos descuidemos. No podemos descuidarnos. Y voy a hablarle de dos elementos, de acuerdo a lo que dice este texto. Dos elementos muy importantes que se necesitan para la salvación, dejando de lado lo primero, que es Jesucristo como Señor y Salvador. Pero son dos elementos que usted y este servidor, que el ser humano necesita tomar, hacer para poder ser salvo. Uno, volvamos nuevamente a Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo primero, el primer elemento es confesar. ¿Confesar con qué? Ay, pues que yo no sé, son tan raros, es que confesar con mi boca. Entonces, ¿con qué más voy a confesar? ¿Sabe qué? ¿Por qué dice la Biblia así? Porque yo, para poder confesarlo, tengo que estar seguro y hacerlo yo mismo con mi boca. No es de pensamiento solamente, es con mi boca. Y no es que otro lo haga por mí. Decir, hágalo usted por mí, porque a mí me da vergüenza que me escuchen que estoy recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Por eso el apóstol Pablo es claro, dice, si confesares con tu boca, no con la boca del marido, de la mujer, del hermano. No, es con tu boca que hay que confesarlo. No es que otro lo haga. Yo debo apropiarme, asegurarme de que Jesucristo es el Señor de mi vida, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo me redimió de todos los pecados, que Jesús me rescató de todos los pecados. Yo tengo que estar seguro de esto, que si el Señor viene ahora por su iglesia, estar seguro y decir, gracias porque yo me voy con Cristo. Yo me voy, yo soy salvo y no va a haber ninguna duda de esto. Entonces, saber que lo primero es confesar y lo segundo es creer en mi corazón. ¿Creer dónde? En mi corazón. Porque si yo lo creo solamente de mente, me aprendo este texto, pero no lo creo en mi corazón, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque el hombre, dice la Biblia, que el hombre es muy olvidadizo. ¿Sí? Dice la palabra que el hombre se mira al espejo y luego se va y se olvida cómo era su rostro. El hombre es muy olvidadizo, por eso algunos no pagan, porque se les olvida que deben, y no es de culparlos, porque es olvidadizo. Hace promesas y no las cumple porque es muy olvidadizo. Entonces eso es lo que pasa. Y Dios dice que hay que creer en su corazón, hay que aceptar que Jesucristo murió en la cruz, efectuando su obra redentora por mí. Eso es creer en mi corazón. Jesús dijo, el pueblo me está adorando, me está alabando de labios, pero su corazón está lejos de mí.
Por eso es que hay que creer es en el corazón, en mi corazón, creer de que Jesús verdaderamente es mi Señor. Y cuando yo digo Jesús es mi Señor, mi Salvador, estoy diciendo Jesús es el que reina en mi vida. Jesús es el que gobierna mi vida. Ahora yo no me gobierno. Mi papá decía, es que usted no se manda a usted mismo. Yo no me mando a mí mismo. Yo tengo un Dios todopoderoso que está sobre mi vida para dirigirme y para hacer su santa y divina voluntad. Es muy importante esto. Dos cosas tan hermosas. ¿Y para qué Dios quiere esto? ¿Por qué? Escuchen, voy a hacerle una pregunta. Los que están aquí, con todo respeto, ¿quién no tiene casa aquí en la tierra? Vivienda propia. Levante su mano. Bueno, en el nombre de Jesús declaramos por la palabra de Dios que Dios le tiene su mansión también aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Pero voy a decir algo que el Señor nos dice: confiese y crea en su corazón que yo soy el Señor de su vida. ¿Y para qué? Sí, para ser salvo, claro. Pero hay algo bonito que dice el Señor. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, dice el Señor, yo mismo iré a prepararles, a hacerles, a fabricarles esa morada para cada uno de ustedes. Dios tiene una morada especial para nosotros. Imagínense si quedamos impactados por esas casas, esas mansiones que vemos nosotros, que hemos visto en películas, en televisión, megaconstrucciones, todo eso tan hermoso, esas casas que hay veces va uno y dice, tan bonita esta casa, tan hermosa. ¿Cómo será la casa que Dios le tiene para usted y para mí? ¿Cómo será esa casa tan hermosa, tan preciosa? Mire, allá no van a haber huecos en las calles. Allá no vamos a tener ese problema porque dice que las calles son de oro. ¿Se imagina una calle de esas? Lo hermosa que es. Allá no vamos a tener ese problema. Allá no nos van a cobrar impuestos. Allá no vamos a tener ningún problema. Allá no va a haber llanto, allá no va a haber dolor. Allá no va a existir la traición. Allá no va a existir nada de eso. Allá, hermano, sabe que su empresa o su trabajo se queda aquí en la tierra y allá no va a estar usted preocupado. Ay, tengo este cliente, ¿ahora qué voy a hacer? No, ese cliente también, si se arrepintió, se fue también para allá. Y allá no le va a dar trabajo. Tenga la plena seguridad que allá no le va a dar trabajo a usted. Allá no lo va a poner a funcionar, ni a mí tampoco. Allá va a haber uno que predica porque Él es el verbo, que es Jesucristo. A mí tampoco me va a dar trabajo de predicador, pero sí voy a estar adorando al Señor, eso dice la palabra. Todos vamos a estar adorando a Dios. Así de que prepare su garganta porque allá va a estar adorando al Señor. Miremos entonces muy bien lo que dice el apóstol Pablo de acuerdo a estos dos textos, 9 y 10. El que cree, voy a decirle algo, el que cree pero no confiesa no es salvo. ¿Y cómo así? Que el que cree pero no confiesa no es salvo. Porque confesar no es solo decirlo o predicarlo. Confesar es practicarlo, hacer. Por eso llega la palabra es al corazón. Mucha gente, el mismo diablo cree. El mismo diablo le recitó la palabra de Dios a Jesús allí en las tentaciones, en Mateo 4. El mismo diablo se las conoce todas, pero le voy a decir algo. Dios lo único que quiere es que usted y yo creamos en Él, confesemos su palabra, pero la pongamos en práctica también. Usted, evangélicos hay por todos lados. Aún el que le pide la moneda por ahí le dice Dios le bendiga y le habla de la Biblia. Así que para que no chicaneemos de que yo sí me sé unos textos. Mucha gente por ahí le está hablando de la Biblia. Estafadores, engañadores, falsos profetas, apóstatas de la fe, conocen mucha Biblia, pero una cosa es conocerla, otra cosa es predicarla, pero otra cosa es vivir la palabra de Dios. Por eso hay que creerlo, pero en el corazón.
Cuando alguien le dice a su esposo o a su esposa, a su novio o a su novia, o le dice a su mamá, a su papá que le ama, pero la manifestación de ese amor no se ve por ningún lado, entonces me atrevo a decir que esa es una mentira. Me atrevo a decir que es mentira, porque el amor sin obras no sirve para nada. Eso es como la fe sin obras. El amor sin hechos, el apóstol Juan dice que no se ame solamente de palabras, sino con hechos. Ahí es donde se manifiesta lo que es el verdadero amor. Por eso, el que confiesa y no cree no es salvo tampoco. Alguien puede confesar y no creer. Puede estar predicando, puede estar confesando la palabra, diciendo que Cristo es mi sanador, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que nos redimió de la maldición que un día fue hecha por nosotros maldición, que Jesucristo fue el que fue a la cruz y se cargó con nuestros pecados. Pero si predica pero no cree, duda de lo que está predicando, entonces se metió en un problema. ¿Por qué se metió en un problema? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es el antónimo, es lo contrario de la fe. La duda, la incredulidad, cuando alguien mantiene chillando a toda hora allí y no se aferra a la palabra de Dios y mantiene quejándose. Ayer un campesino me dio una enseñanza, o se la dio a otro, estábamos en una reunión también, y entonces le dijo, y me hizo acordar de ciertos cristianos que no están aquí, me hizo acordar de algo. Le dijo, y le dijo la verdad, había que pagar, se paga 3,000 pesos mensual allá a la Junta de Acción Comunal. Y entonces dijo, ay, yo no tengo plata, que usted me regale porque usted sí tiene plata. Y el Señor tiene mucha plata, al que le dijo, es cierto. Y él lo volteó a mirar y le dijo, ¿usted por qué se llora tanto? ¿Usted por qué se queja tanto? Y me dijo, ¿cierto, pastor, que a Dios no le gusta que hable como Él está hablando? Le dije, es verdad, porque uno se ata con las palabras. Eso de soy el gusanito, soy el pobrecito, soy aquel que no tengo nada, la pobre viejecita que no tenía nada que comer, soy ese gusanito. Entonces se está atando con las palabras. ¿Y qué sucede? Que llega el momento en que no tiene 3,000 pesos ni siquiera para pagar mensual de una pensión de esas, de una inscripción o de un pago de cuota que se hace. Por eso hay que mirar muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque es que la iglesia necesita predicar. Hoy debería haber personas que nos visitaran por primera vez. La iglesia necesita predicar, la iglesia necesita invitar, la iglesia necesita salir de la comodidad. La iglesia necesita predicarlo, y una vez que invitamos, vivir lo que predicamos para que las personas se den cuenta que el evangelio de Cristo efectivamente está haciendo cambios en mi vida. Decía esta mañana, haciendo el devocional, Mauricio decía algo muy importante de lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos dice que la iglesia comenzó a crecer tanto. La iglesia crecía y crecía, y como los apóstoles ya no tenían tiempo de visitarlos, de atenderlos. Usted se imagina usted llegando aquí y las sillas por allá arrumadas, esto sucio. Entonces crecía la iglesia y también creció la murmuración. Mire que en ese tiempo también habían chismosos. Creció la murmuración. Y entonces, que a mí no me atienden. ¿Y sabe la murmuración desde dónde partió? Con todo respeto, no, aquí no hay, no, de las viudas. Dice la Biblia, Hechos 6,
que las viudas comenzaron a murmurar porque eran desatendidas. Nadie las quería atender. Entonces los discípulos dijeron: es necesario nombrar hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, de testimonio y llenos del Espíritu Santo para que le sirvan al Señor. Y dijo un aporte muy bueno, y es: tristemente, desafortunadamente, hay veces en la iglesia creemos que la única persona que debe estar así son los pastores o los líderes. Pero voy a decirle, iglesia, todos debemos estar cada día anhelando más y más la santidad en el Señor. Todos necesitamos eso. Por eso la iglesia no es solo predicar. Por eso el pastor no es solo predicar. El miércoles estuvimos orando por toda la iglesia, por muchas cosas que usted y yo necesitamos, porque todos necesitamos de esa santidad. La salvación no depende de mis sentimientos. La salvación no depende de mis emociones, sino de la verdad de Dios. El libro de Jeremías, este texto me lo pusieron a aprender, pero ya me olvidó, hace años. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uy, este texto es fuerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Por eso la salvación no es por lo que yo haga más. No es que yo soy el que más doy, yo soy el que más hago. No, la salvación no es por emociones. Las emociones le hacen una mala jugada a las personas. Muchas personas se dejan dominar por las emociones. Muchas personas se crecen en emociones, pero su vida espiritual está allá abajo. Por eso en cualquier momento usted los ve que desaparecen, porque estaban viviendo solamente tiempo de emociones. Ahí estoy, alabido, alabado, alabim, bombao. El pueblo unido jamás será vencido. Solo emociones, y vienen y le pegan un susto y se desaparecen. Ese pueblo unido, ese que estaba gritando: pastor, vamos a darle con toda esto, vamos a seguir adelante, pero se desaparecen. ¿Sabe qué son esas? Emociones. Mi amor, tengo un proyecto, pero este proyecto sí nos va a funcionar aquí en casa. Vamos a hacer esto y vamos. Y cuando se dan cuenta, no, está ya dormido. ¿Y qué pasó? Eso no funciona. Emociones. Usted que es empresario tiene que comenzar a desarrollar cada día más y más la fe en Cristo. Las emociones son engañosas, dice el libro de Jeremías, y por eso algunas personas dicen: es que lo que usted está haciendo está bien, hermano. Lo que usted hace está bien. ¿Por qué se preocupa? Porque son gente que vive de emociones. Iglesia, escuche esto. Hay cosas que nosotros hacemos para Dios, pero que no son de Dios. Hay cosas que creemos que son de Dios, pero no son de Dios. Saulo mataba a cristianos y él pensaba que eso le agradaba a Dios. Hay veces nos metemos en cosas que no debemos meternos, pero Dios no está allí. En conclusión, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la salvación. Jesucristo
La salvación depende primeramente de Dios y de mi decisión de seguirlo a Él como tengo que seguirlo. Coloque sobre sus pies, por favor. Allá no va a haber dolor, allá no va a existir la traición, allá no va a existir nada de eso. Allá, hermano, sabe que su empresa o su trabajo se queda aquí en la tierra, y allá no va a estar usted preocupado. Ay, tengo este cliente, ahora qué voy a hacer. No, ese cliente también, si se arrepintió, se fue también para allá, y allá no le va a dar trabajo. Tenga la plena seguridad que allá no le va a dar trabajo a usted. Allá no lo va a poner a funcionar, ni a mí tampoco. Allá va a haber uno que predica, porque Él es el verbo, que es Jesucristo. A mí tampoco me va a dar trabajo de predicador, pero sí voy a estar adorando al Señor. Eso dice la palabra. Todos vamos a estar adorando a Dios. Así de que prepare su garganta, porque allá va a estar adorando al Señor. Miremos entonces muy bien lo que dice el apóstol Pablo, de acuerdo a estos dos textos, 9 y 10. El que cree, voy a decirle algo, el que cree pero no confiesa no es salvo. ¿Y cómo así? Que el que cree pero no confiesa no es salvo. Porque confesar no es solo decirlo o predicarlo. Confesar es practicarlo, hacer. Por eso llega la palabra es al corazón. Mucha gente, el mismo diablo cree. El mismo diablo le recitó la palabra de Dios a Jesús allí en las tentaciones, en Mateo 4. El mismo diablo se las conoce todas, pero le voy a decir algo. Dios lo único que quiere es que usted y yo creamos en Él, confesemos su palabra, pero la pongamos en práctica también. Usted, evangélicos hay por todos lados. Aún el que le pide la moneda por ahí le dice Dios le bendiga y le habla de la Biblia. Así que para que no chicaneemos de que yo sí me sé unos textos. Mucha gente por ahí le está hablando de la Biblia. Estafadores, engañadores, falsos profetas, apóstatas de la fe, conocen mucha Biblia, pero una cosa es conocerla, otra cosa es predicarla, pero otra cosa es vivir la palabra de Dios. Por eso hay que creerlo, pero en el corazón. Cuando alguien le dice a su esposo o a su esposa, a su novio o a su novia, o le dice a su mamá, a su papá que le ama, pero la manifestación de ese amor no se ve por ningún lado, entonces me atrevo a decir que eso es una mentira. Me atrevo a decir que es mentira, porque el amor sin obras no sirve para nada. Eso es como la fe sin obras. El amor sin hechos, el apóstol Juan dice que no se ame solamente de palabras, sino con hechos. Ahí es donde se manifiesta lo que es el verdadero amor. Por eso, el que confiesa y no cree no es salvo tampoco. Alguien puede confesar y no creer. Puede estar predicando, puede estar confesando la palabra, diciendo que Cristo es mi sanador, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el que nos redimió de la maldición que un día fue hecha por nosotros maldición, que Jesucristo fue el que fue a la cruz y se cargó con nuestros pecados. Pero si predica pero no cree, duda de lo que está predicando, entonces se metió en un problema. ¿Por qué se metió en un problema? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es el antónimo, es lo contrario de la fe. La duda, la incredulidad, cuando alguien mantiene chillando a toda hora allí y no se aferra a la palabra de Dios y mantiene quejándose. Ayer un campesino me dio una enseñanza, o se la dio a otro, estábamos en una reunión también, y entonces le dijo, y me hizo acordar de ciertos cristianos que no están aquí, me hizo acordar de algo. Le dijo la verdad. Había que pagar, se paga 3,000 pesos mensual allá a la Junta de Acción Comunal. Y entonces dijo, ay, yo no tengo plata, que usted me regale porque usted sí tiene plata. Y el Señor tiene mucha plata, al que le dijo, es cierto. Y él lo volteó a mirar y le dijo, ¿usted por qué se llora tanto? ¿Usted por qué se queja tanto? Y me dijo, ¿cierto, pastor, que a Dios no le gusta que hable como él está hablando?
Le dije, es verdad, porque uno se ata con las palabras. Eso de soy el gusanito, soy el pobrecito, soy aquel que no tengo nada, la pobre viejecita que no tenía nada que comer, soy ese gusanito. Entonces se está atando con las palabras. ¿Y qué sucede? Que llega el momento en que no tiene 3,000 pesos ni siquiera para pagar mensual de una pensión de esas, de una inscripción o de un pago de cuota que se hace. Por eso hay que mirar muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque es que la iglesia necesita predicar. Hoy debería haber personas que nos visitaran por primera vez. La iglesia necesita predicar, la iglesia necesita invitar, la iglesia necesita salir de la comodidad, la iglesia necesita predicarlo, y una vez que invitamos, vivir lo que predicamos para que las personas se den cuenta que el evangelio de Cristo efectivamente está haciendo cambios en mi vida. Decía esta mañana, haciendo el devocional, Mauricio decía algo muy importante de lo que dice el libro de Hechos. El libro de Hechos dice que la iglesia comenzó a crecer tanto. La iglesia crecía y crecía, y como los apóstoles ya no tenían tiempo de visitarlos, de atenderlos. ¿Usted se imagina usted llegando aquí y las sillas por allá arrumadas, esto sucio? Entonces crecía la iglesia y también creció la murmuración. Mire que en ese tiempo también habían chismosos. Creció la murmuración. Y entonces, que a mí no me atienden. ¿Y sabe la murmuración desde dónde partió? Con todo respeto, no, aquí no hay, no, de las viudas. Dice la Biblia, Hechos 6, que las viudas comenzaron a murmurar porque eran desatendidas. Nadie las quería atender. Entonces los discípulos dijeron: es necesario nombrar hombres llenos de fe, llenos de sabiduría, de testimonio y llenos del Espíritu Santo para que le sirvan al Señor. Y dijo un aporte muy bueno, y es: tristemente, desafortunadamente, hay veces en la iglesia creemos que la única persona que debe estar así son los pastores o los líderes. Pero voy a decirle, iglesia, todos debemos estar cada día anhelando más y más la santidad en el Señor. Todos necesitamos eso. Por eso la iglesia no es solo predicar, por eso el pastor no es solo predicar. El miércoles estuvimos orando por toda la iglesia, por muchas cosas que usted y yo necesitamos, porque todos necesitamos de esa santidad. La salvación no depende de mis sentimientos, la salvación no depende de mis emociones, sino de la verdad de Dios. El libro de Jeremías, este texto me lo pusieron a aprender, pero ya me olvidó, hace años. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uy, este texto es fuerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Por eso la salvación no es por lo que yo haga más. No es que yo soy el que más doy, yo soy el que más hago, no. La salvación no es por emociones. Las emociones le hacen una mala jugada
a las personas. Muchas personas se dejan dominar por las emociones. Muchas personas se crecen en emociones, pero su vida espiritual está allá abajo. Por eso en cualquier momento usted los ve que desaparecen, porque estaban viviendo solamente tiempo de emociones. Ahí estoy, alabado, alabimbo, umbao. El pueblo unido jamás será vencido. Solo emociones y vienen y le pegan un susto y se desaparecen. Ese pueblo unido, ese que estaba gritando: pastor, vamos a darle con toda esto, vamos a seguir adelante, pero se desaparecen. ¿Sabe qué son esas? Emociones. Mi amor, tengo un proyecto, pero este proyecto sí nos va a funcionar aquí en casa. Vamos a hacer esto y vamos. Y cuando se da cuenta, no, está ya dormido. ¿Y qué pasó? Eso no funciona. Emociones. Usted que es empresario tiene que comenzar a desarrollar cada día más y más la fe en Cristo. Las emociones son engañosas, dice el libro de Jeremías, y por eso algunas personas dicen: es que lo que usted está haciendo está bien, hermano, lo que usted hace está bien. ¿Por qué se preocupa? Porque son gente que vive de emociones. Iglesia, escuche esto. Hay cosas que nosotros hacemos para Dios, pero que no son de Dios. Hay cosas que creemos que son de Dios, pero no son de Dios. Saulo mataba a cristianos y él pensaba que eso le agradaba a Dios. Hay veces nos metemos en cosas que no debemos meternos, pero Dios no está allí. En conclusión, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la salvación, Jesucristo. La salvación depende primeramente de Dios y de mi decisión de seguirlo a Él como tengo que seguirlo. Coloque sobre sus pies, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.